Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro de este siervo tuyo, Señor, y que tu palabra llegue donde está la necesidad, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Rompió aquellas cadenas que a mí me ataban, que a mí me ataban. Quitó todas las cargas que yo llevaba, Le duela a quien le duela, pero es la verdad. Y la verdad no duele ni ofende. Primera Timoteo 4, 12, 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Estimados oyentes, para los que quieran saber por qué los adolescentes hoy en día faltan el respeto a sus padres, le faltan el respeto a sus profesores y a todos los demás, aquí les dejo unas cuantas razones. En el caso de este servidor, crecí comiendo la comida que se ponía en la mesa o la comida que se colocaba en la mesa por parte de mi señora madre. No había televisión en mi cuarto. Tenía que pedir permiso para ver algún programa, pero era obligado primero a hacer la tarea. Eso no era negociable. Íbamos a la escuela con frío, con calor o con lluvia, pero teníamos que ir. Mi madre nos hacía recitar la siguiente oración. No se las voy a decir toda. Dice: esclarece la aurora de un bello cielo, un nuevo día que el Señor nos da. Haced que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro, que en el cielo estás. Y durante esta oración, nuestras voces se unían en concierto. Se respetaba la imagen de autoridad en la escuela, como es de los profesores, directores y mis propios compañeros o compañeras. Se respetaba a los padres. Se pedía y todavía pido la bendición a mis tíos, tías, abuelos, hermanos mayores. Teníamos un par de zapatos o chancletas, alpargatas para ir a la escuela y un par para salir y hacer educación física. Y la ropa no era de marca. Cuando llegaba tarde a casa recibía un castigo, pero era por nuestro bien. Cuando un profesor me castigaba, llamaban a mis padres al colegio y, al contrario de defenderme, llegaban y recibía otro castigo de parte de mi madre, porque el profesor tenía la razón y había reglas tanto en la escuela, en casa, que se tenían que respetar.
No tenía ni existía un teléfono, una tablet, mucho menos un computador. Ayudaba a mi madre y padre en las tareas del hogar y nunca pensé que era explotación infantil. Contaba con el tiempo necesario para dormir. Cuando sacaba buenas notas, no recibía regalos, porque no hacía más que cumplir mi obligación. Las calificaciones bajas era un castigo seguro, pero eso era solo un correctivo y no un caso policial, ni tampoco me traumaticé. Estimado oyente, si tú también eres parte de esta élite como este servidor, comparte este tema cuando lo envíe para demostrar que sobrevivimos y aquí estamos bien derechitos. Menos consentimiento y más disciplina para esta generación de millennials, pues esto es lo que el mundo está necesitando. Orden, respeto, disciplina, bondad, educación, obediencia y amor. Por un mundo donde no solo haya derechos, sino también hayan deberes. Atentamente, una generación que nunca volverá. ¿Por qué? Porque ya estamos viejos. Otros estamos en sillas de ruedas. Otros se han ido ya. Y los que permanecemos no podemos alzar la voz de protesta porque somos considerados caducos, antiguos, viejos. Vamos a mirar en este tema características de las generaciones. La generación X, la generación Y, la Z. De la generación Baby Boomer, que son los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial. A la postmilenial, años 1990, comienzos del siglo XXI. Hay 73 años de cambio. Un señor fotógrafo llamado Robert Capa acuñó el término de generación X para referirse a las personas que nacieron a partir de los 60. En solo medio siglo, esta generación ha convivido con otras tres: Baby Boomer, X, Y y Z. Te contaré a continuación cuáles son las características de cada una. El conjunto de jóvenes europeos que posaron para el objetivo del señor Robert no sabían que iban a ser considerados la generación X, título que otorgó el fotógrafo a una serie fotográfica en la que quería plasmar cómo era la vida de los jóvenes que crecieron después de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. La generación X también considera a los nacidos entre 1965 y 1981 durante la reconstrucción de Europa tras el acontecimiento bélico. No han tenido la vida fácil, nada, ya que tras un periodo convulso, tener un puesto de trabajo era un gran reto. Trabajar y producir era su filosofía de vida, dejando de lado el idealismo, el individualismo, la ambición
y la adición al trabajo o workaholic fueron los valores en los que crecieron. A los padres de esta generación les tocó lo peor parte. Vivieron la plena posguerra. Son los Bobby Mover, nacidos entre 1945 y 1964. Y su nombre se debe a que nacieron durante el periodo del Baby Boom. Esto es, la época en la que la tasa de natalidad se vio disparada en varios países anglosajones, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, después que la Segunda Guerra Mundial llegara a su fin. Son una generación encomiable, ya que vivieron en su momento todo lo que los jóvenes habrían querido vivir: trabajo, casa, autos y excelentes esposas. Sin embargo, fueron invadidos por el rock, las modas exóticas, el estilo Sin embargo, fueron invadidos por el rock, las modas exóticas, el estilo de vida hippie, el sexo libre y la introducción de los narcóticos a la sociedad. También vivieron la llegada del hombre a la luna en 1969. Los mejores tiempos de los jugadores de fútbol como Pelé, Maradona, o sucesos políticos que impactaron cambios en Europa, como la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1986. Han pasado por todo el periodo de evolución tecnológica y el auge y desarrollo de los medios de comunicación, además de gozar de estabilidad tanto laboral como familiar y estar activos tanto física como mentalmente. Pese a que están adaptados al mundo, la generación X, Z, son menos dependientes del smartphone que las siguientes generaciones, cuya conducta y actitudes se asemejan más a personas ensimismadas, embobadas, concentradas, perdiendo interés de su entorno o alrededores y mostrando ira o enojo cuando se les saca de su entrega sin voluntad a los juegos electrónicos, chateos, vistas de videos cortos o largos en las redes sociales. Generación Y o Millennial. Los nativos digitales. La revolución la han marcado los millennials y la generación Y, conocidos también como nativos digitales. Se considera millennials a las personas nacidas entre 1982 y 1994, y la tecnología forma parte de su día a día. Todas sus actividades pasan por la intermediación de una pantalla, sea del tamaño que sea. Los términos en sus aparatos electrónicos son dos: on o off, prendido o apagado. Están integrados completamente en su vida, estas dos cosas. Sin embargo, no nacieron con esa inclinación febril hacia lo digital, sino que de la época comparativa de adelantos tecnológicos en la que vivieron, migraron al mundo digital. A diferencia de las generaciones anteriores, el mundo, con motivo de crisis económica, les exige una mayor preparación para optar a un puesto de trabajo,
donde cada vez la competencia se hace mayor. En oposición a sus padres, la generación X, los nativos digitales, no se conforman con lo que les ha tocado vivir y son ambiciosos para alcanzar sus metas. No obstante, la generación del milenio vive con la etiqueta de ser perezosa, narcisista y consentida. De hecho, la revista Times los catalogó en el 2014 como la generación del yo-yo. Características de la generación Z o centennial. Con edades comprendidas entre 8 y 23 años, la generación Z o postmilenial ocupará el protagonismo dentro de unas décadas. También catalogados como centennial por haber venido al mundo en pleno cambio de siglo, los mayores son del año 1995 y los más pequeños nacieron en el 2010. Llegaron al parto con una tablet y un smartphone debajo del brazo. Pero, ¿qué es la generación Z? Es un conjunto de personas que están marcadas por Internet. Forma parte de su ADN. Irrumpe en su casa, en su educación y en su forma de socializar. Y si la generación Y lo tiene complicado para encontrar trabajo, la situación de los postmileniales es todavía peor. Su dominio de las tecnologías quizás hace que descuiden más sus relaciones interpersonales, pero son los que dan más voz a las causas sociales por Internet. Les gusta obtener todo lo que desean de forma inmediata, hecho propiciado por el mundo digital en el que están inmersos, y su estilo de vida también está marcado por los youtubers, influenciadores en las redes sociales. Son multitarea, pero su tiempo de atención es muy breve. Son independientes y consumidores exigentes y ocuparán puestos de trabajo que hoy en día aún no existen. Pese a la diversidad social actual, la generación Z y Y son las más predominantes. Según un estudio titulado Jóvenes en Acción, hoy en día hay 2.000 millones de millennials y 2.400 de centennials, por lo que representan el 27 y el 32% de la población mundial respectivamente. A la generación actual, los que han nacido después del año 2010, se les acuña el término de generación alfa. Preguntamos, ¿cómo será su comportamiento? Es un comportamiento más agresivo, ocioso, tendencioso a los deportes extremos y a la crueldad. En un par de años veremos si se nota la brecha generacional entre las generaciones Y y Z y estos truanes de la generación alfa, pillos, sinvergüenzas, timadores. En relación a las publicaciones revisadas que se centran en el comportamiento adolescente y el uso de videojuegos e internet, cabe que citemos la llevada a cabo por Enrique Javier Díez, Eloína Terrón y Javier Rojo en el 2010. Estos autores hacen un análisis
de los juegos virtuales de simulación, argumentando con numerosos ejemplos que estos forman en contra de los valores educativos, las convenciones sociales, la ética y los derechos humanos. Se preguntan si determinados climas de violencia que se producen en las aulas no estarán generados por la sociedad en la que vivimos y más en concreto, en este caso, por las actitudes y los comportamientos que genera la utilización cada vez más masiva de los videojuegos entre la población infantil y juvenil. No se refieren a la totalidad de los videojuegos, sino a un tipo específico que está en boga entre los niños, los jóvenes y los no tan jóvenes, que exaltan la violencia como forma de entretenimiento y de diversión. Estos juegos de ordenador violentos son aún más peligrosos que las películas de igual signo, según estos autores, ya que no se limitan a mostrar la violencia ante un espectador pasivo, sino que exigen a la persona identificarse con el personaje y actuar por él. Además, estos juegos exigen a quien los utiliza ser activos frente a las situaciones de violencia que representan, por lo que crean una verdadera adicción en el jugador, que necesita volver a jugar. Advierten, por lo tanto, que tenemos que ser conscientes y críticos respecto a la clara tendencia uniforme, igual, de la mayoría de los videojuegos que comparamos a nuestros hijos, a presentar una serie de características que, al menos teóricamente, consideramos inadecuadas para su formación y educación. Las características más sobresalientes de estos juegos son presentar la violencia como la única respuesta posible frente al peligro, ignorar los sentimientos de los otros, no considerar a las víctimas, distorsionar las reglas sociales, favorecer una visión discriminatoria y excluyente de las mujeres, fomentar el todo vale como una norma aceptable de comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a mirar la generación pandemiales. En el mundo hay más de 30.000 universidades con unos 200 millones de alumnos, por lo que cualquier diagnóstico general resulta tremendamente arriesgado. Sin embargo, una mirada a los centros mejor valorados, la mayor parte de ellos pertenecientes a los países de raza y habla inglesa, llevan, entre otras conclusiones, a comprobar dos preocupaciones comunes. Por un lado, una cierta crisis de identidad de la universidad, que corre el riesgo de convertirse nada más en un foco de formación técnica y expedición de títulos habilitantes para la práctica profesional. Por otro, la percepción de que año tras año los alumnos llegan a las aulas con mayores carencias, principalmente por el crecimiento número de dificultades familiares, y por los hábitos nocivos generados por los medios digitales que impiden la atención y la reflexión. Si el sistema social, la estructura de salud, educación y servicios públicos y las personas que están en su núcleo, gobernantes y servidores públicos, se encuentran como equilibristas sobre el alambre, se comprende la intranquilidad de muchos.
Esta investigación hecha entre 1995 y 2003 hace una autocrítica muy tajante sobre la concepción basada solo en la economía de muchas universidades, como cobros altos en matrículas, pensiones, gastos adicionales incluidos, etcétera, etcétera, y su renuncia a la formación íntegra de los alumnos. Y su renuncia a la formación íntegra de los alumnos. Precisamente en la descripción de las últimas generaciones, 1980, 2023, se centra este texto, pues desde hace años numerosos estudios han analizado los rasgos de las distintas generaciones de jóvenes hasta agotar las letras como etiquetas de X, Y y Z, mileniales, postmileniales o la más reciente y genérica pandemiales. Y junto a algunos contados rasgos positivos como su ingenio y habilidad, han subrayado sus dificultades para aceptar sus responsabilidades sociales, económicas, civiles, religiosas y laborales, con acentos preocupantes que arrojan resultados desfavorables. Es decir, tienen gran potencial, pero son inseguros y frágiles. Son personalidades todavía inmaduras. Están hiperconectados, pero solos en los momentos decisivos. Tienen ideales, pero fácilmente les paraliza el miedo a fracasar. Muestran una actitud inicial de sospecha, pero están abiertos a quienes les inspiran confianza. Son más receptivos a las experiencias que a los argumentos. Todo joven busca modelos en los cuales inspirarse, pero actualmente es difícil encontrarlos, pues el tejido familiar se ha fracturado y los vínculos personales son débiles o líquidos. Sin embargo, si queremos conocer más a fondo la problemática de las generaciones de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, nosotros podemos obtener ahora una radiografía de todas estas generaciones contumaces y rebeldes. Segunda Timoteo 3, 1, 17 dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales aparta o evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos,
como también sucedió con la de aquellos dos. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¡Qué persecuciones sufrí! Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, seremos perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es necesario conocer esta situación real de las nuevas generaciones, de los últimos días desde la Biblia, para hablarles con eficacia del Evangelio y de Cristo, que puedan cambiar no solo sus vidas, sino su entorno, ambiente, pasado y eternidad. Amén. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Seas tú llevando tu palabra a todos los rincones de este mundo entero, donde todas las generaciones siempre te necesitaremos. Anduve perdido, rompió aquellas cadenas. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.